¿Está Venezuela viviendo las horas más decisivas de su historia reciente? ¿Creen ustedes que el país finalmente podrá tener elecciones libres y justas después de tantos años de crisis, confrontación y denuncias internacionales? Quiero que me respondan eso en los comentarios, porque lo que está ocurriendo ahora mismo está generando preocupación, tensión y expectativa dentro y fuera de Venezuela. Mucha atención, pueblo venezolano, porque las informaciones que siguen llegando en las últimas horas son extremadamente delicadas. El país vuelve a estremecerse tras un nuevo motín registrado en una cárcel venezolana, específicamente en el internado judicial de Barinas, donde cientos de reclusos tomaron parte del penal para denunciar presuntas torturas, malos tratos y abusos cometidos dentro del recinto penitenciario. Según reportes y videos difundidos por organizaciones de derechos humanos, los presos exigían la destitución inmediata del nuevo director del penal y denunciaban requisas violentas, disparos y condiciones inhumanas. La situación fue tan grave que la Fiscalía venezolana anunció la apertura de una investigación penal para esclarecer lo ocurrido. Y mientras el país observa con preocupación lo que sucede dentro de las cárceles, la tensión política sigue aumentando a niveles históricos. Hay un ambiente de incertidumbre total. Muchos sectores afirman que el oficialismo atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Mientras crecen los rumores sobre presiones internacionales, movimientos militares y negociaciones internas que podrían cambiar completamente el futuro político de Venezuela. En medio de este escenario, las declaraciones de la líder opositora María Corina Machado han vuelto a encender el debate nacional. Machado aseguró recientemente que regresará a Venezuela y que seguirá luchando por encabezar un proceso político basado en elecciones democráticas y en una transición que permita recuperarlas instituciones del país. Sus palabras han generado esperanza en sectores opositores, pero también preocupación en el oficialismo, que enfrenta crecientes cuestionamientos dentro y fuera del territorio venezolano. Al mismo tiempo, continúan las especulaciones sobre el papel de Estados Unidos en el escenario venezolano. La presencia de operaciones estratégicas y ejercicios vinculados al Comando Sur ha aumentado la tensión política regional y ha provocado múltiples interpretaciones sobre el nivel de influencia que Washington mantiene actualmente sobre los acontecimientos en Caracas. Sin embargo, no existe evidencia pública que confirme que Estados Unidos haya tomado el control total de Venezuela, aunque sí hay reportes sobre una fuerte presión diplomática, militar y estratégica sobre el gobierno venezolano. Lo cierto es que Venezuela atraviesa una etapa extremadamente delicada. Las protestas en las cárceles, las denuncias de violaciones de derechos humanos, las liberaciones recientes de presos políticos y el creciente desgaste institucional muestran que el país continúa bajo una fuerte crisis estructural. Y atención a esto, porque muchas personas comienzan a preguntarse si todo lo que está ocurriendo podría acelerar una transición política en Venezuela. Algunos creen que el país se acerca finalmente a un proceso electoral transparente y supervisado internacionalmente. Otros consideran que todavía existen demasiados intereses en juego y que la situación podría volverse aún más tensa en los próximos meses. Lo que sí está claro es que Venezuela vive momentos decisivos. Cada declaración, cada protesta, cada movimiento militar y cada investigación genera nuevas reacciones dentro y fuera del país. El mundo entero observa lo que sucede en Caracas y millones de venezolanos esperan respuestas sobre el futuro político, económico y social de la nación. Ahora quiero preguntarles algo muy importante. ¿Creen ustedes que Venezuela finalmente tendrá elecciones libres y justas? ¿Piensan que el país está cerca de un verdadero cambio político o consideran que todavía queda un largo camino por recorrer? Los leo en los comentarios. ¡Hola, mi querido gorgojero! ¿Qué pasó este fin de semana cuando los aviones norteamericanos, de estos que se convertían en helicópteros, llegaron a la embajada? ¿Solamente fue un ejercicio solamente? ¿O había algo más allá atrás, mi niño? Y solamente pasó en Caracas. Pues no, mi niño, te tengo la data. No pasó solo en Caracas, mi niño. Eso te hicieron ver y los Rodríguez no te comentaron, ni el chavismo tampoco, mi niño. Estuvieron en varias partes de Venezuela. ¿Por qué, mi niño? Estaban posicionando antenas de telecomunicaciones, radiofrecuencias, mapeando los lugares que quieren posicionar. Y también aquí andaba el Comando Sur, para pasar en específico el Barco y Wyoming. ¿O de dónde crees tú que salieron esos aviones, mi niño? ¿De una isla cercana? No, papi, de un portaaviones. ¿Pero a qué viene todo esto que te estoy mostrando? Es que se viene, papi, las bases norteamericanas dentro de Venezuela.
¿Por qué? Porque tienen que posicionar todo esto que tú estás viendo aquí, asegurar la parte económica de los Estados Unidos, las inversiones, sacar al chavismo y la zurda de ahí a la verga y tomar posesión de todo lo que Estados Unidos quiere agarrar de Venezuela y al mismo tiempo poner bases ahí, mi niño, para asegurarse de eliminar todo el tráfico de droga a nivel continental. O sea, ¿lo ves de esta manera? Bueno, Venezuela está en el centro del continente, mi niño. La mejor base para salir volando para cualquier parte de estos lugares que tú estás viendo aquí. Y volar a la verga lo que está aquí en Colombia, exacto, el tráfico de drogas. Pero al mismo tiempo también pusieron radares de interferencias de telecomunicaciones, mi niño, para intervenir comunicaciones satelitales y de antenas, también radiofrecuencia. En pocas palabras, tu celular, mi niño, te pueden intervenir el celular a cualquier persona en Venezuela y escuchar esas conversaciones. Todo esto se dio a conocer el día de ayer. Y varios helicópteros y aviones volaron por varias partes de Venezuela haciendo las triangulaciones para ver hasta dónde llegaban los radares y las comunicaciones y hasta dónde podían interferir. Pero al mismo tiempo, esos militares que se bajaron con Donovan se quedaron en Venezuela, mi niño, porque quieren extraer a alguien o algunas personas no deseadas dentro del chavismo muy pronto. Y por eso van a intervenir todas las telefónicas de Venezuela. Pero también ya posicionar las bases donde ellos se van a poner en el medio del país. En pocas palabras, el gobierno venezolano ya fue tomado por los gringos, mi niño. Y tú ni te diste cuenta, todo el mundo veía los aviones en Caracas. Caracas, mira aquí, no mires para más ningún lado. Venezuela fue tomada silenciosamente, mi niño. Y no te diste cuenta, ¿sí o no? Miren, mi gente en Venezuela, ustedes saben que en estos días hubo una gran visita de unos helicópteros bien baratísimos, algo bien insignificante en Venezuela. Unos juguetitos que supuestamente es para unos simulacros que van a pasar en Venezuela, cosa que no es cierto, porque eso es para extraer completamente al régimen de Nicolás Maduro. Todo el mundo lo sabe, porque ya Estados Unidos sabe dónde está, es más, hasta dónde tienen las últimas armas que le quedan guardadas, porque de él sí le ha dicho absolutamente todo a Donald Trump. Pero en medio de todo este revolú que pasó en estos días de los helicópteros estos que cuestan $2 o $3, algo bien barato, hubo algo bien peculiar, y es que en verdad la inocencia de los niños es tan magistral, es tan bella su pureza. Pero estos niños no son bobos, niños venezolanos. Y escuchen bien qué ellos piden, en especial uno, qué es lo que pide. Vean el video a continuación. Ellos nada más piden y que los lleven, que se los lleven para el mundial. Mundial que se va a realizar en 3 países. Va a ser en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y corríjame si estoy equivocado, ¿verdad? Pero tengo entendido que se va a hacer entre Estados Unidos, México y Canadá. Así que estos niños no están pidiendo nada. ¿Sabes? Que se los lleven los americanos. Que se los lleven, porque ellos lo que les interesan es ir a ver el mundial. Si algún gringuito, algún militar, Donald Trump, Marco Rubio, si ustedes quieren hacer un gran favor, ¿verdad? Y alguien conoce a estos nenes y le quieren regalar, pues, ¿verdad? Ese pase directamente a ver el mundial, pues que hagan ese favor. Porque realmente hay que dejar las cosas tensas que están pasando en Venezuela a un lado. Y vamos a distraernos, vamos a sacarle provecho a todo, vamos a reírnos de todas estas cosas que están pasando. Porque cosas grandes vienen para Venezuela. La extracción ya está, porque viene. Van a sacar a esta gente, pero aprendan a relajarse, aprendan a divertirse, aprendan a ver las cosas positivas de ahora en adelante. Porque cuando venga este cantazo grande, no malo, sino bueno, ustedes mismos no se lo van a creer. La situación que está viviendo Venezuela en estos momentos no puede analizarse como un simple episodio aislado de crisis política o de protestas dentro de una cárcel.
Lo que estamos viendo es una acumulación de tensiones sociales, militares, institucionales y geopolíticas que están ocurriendo al mismo tiempo y que podrían definir el futuro del país en los próximos meses. El nuevo motín ocurrido en el penal de Barinas es una señal extremadamente importante de lo que está pasando dentro de Venezuela. Los presos denunciaron torturas, disparos, restricciones extremas y abusos por parte de las autoridades penitenciarias. Los videos difundidos muestran a reclusos en los techos del penal, colchones incendiados y familiares enfrentándose con la Guardia Nacional afuera de la prisión. Todo eso refleja que el sistema penitenciario venezolano sigue siendo una bomba de tiempo social. Pero este motín no es solamente un problema carcelario, es también un reflejo de la fragilidad institucional que vive el país. Cuando comienzan a producirse protestas simultáneas dentro de centros penitenciarios, eso normalmente indica que el Estado está perdiendo capacidad de control en áreas sensibles. Las cárceles en Venezuela históricamente han funcionado como espacios donde operan mafias, estructuras armadas y redes de corrupción conectadas incluso con sectores del poder político y militar. Por eso, cuando explota un motín de esta magnitud, el impacto va mucho más allá de las paredes del penal. Y todo esto ocurre en medio de un escenario todavía más delicado, la presencia militar de Estados Unidos en Caracas. El reciente simulacro militar realizado por fuerzas estadounidenses marcó un antes y un después en la historia moderna venezolana. Helicópteros Osprey aterrizando cerca de la embajada estadounidense en Caracas, buques entrando en aguas venezolanas y el propio jefe del Comando Sur, Francis Donovan, supervisando operaciones dentro del país. Son hechos que hace apenas un año parecían imposibles. Aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse, ¿qué significa realmente todo esto? Lo primero que significa es que Venezuela dejó de ser un asunto exclusivamente interno. Hoy el país forma parte de una disputa geopolítica mucho más grande donde participan Estados Unidos, sectores militares venezolanos, grupos económicos, actores regionales y organizaciones internacionales. La presencia estadounidense no es simbólica, es estratégica. Estados Unidos quiere garantizar estabilidad operativa en Venezuela por varias razones. La primera es el petróleo. Venezuela posee una de las reservas petroleras más grandes del planeta y Washington entiende que controlar la estabilidad venezolana tiene un impacto directo en el mercado energético mundial. La segunda razón es la seguridad regional. Durante años Estados Unidos acusó al gobierno de Maduro de vínculos con narcotráfico, grupos armados y estructuras ilegales internacionales. Después de la operación militar de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro, Washington pasó de la presión diplomática a una intervención directa sobre el terreno venezolano. Y aquí aparece uno de los temas más polémicos de toda esta crisis. Muchos sectores aseguran que Estados Unidos ya controla partes importantes de la estructura política y militar venezolana. Otros consideran que lo que existe es una supervisión estratégica y no un control absoluto. Pero lo cierto es que el nivel de influencia estadounidense hoy es muchísimo mayor que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, los acuerdos energéticos, los contactos directos con funcionarios venezolanos y la presencia militar visible muestran que Washington está intentando diseñar una nueva etapa política en Venezuela. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿quién gobernará realmente Venezuela en esta nueva etapa? Ahí entra María Corina Machado. Las recientes declaraciones de María Corina Machado diciendo que regresará al país y que volverá a competir por la presidencia tienen un enorme peso político y simbólico. Ella intenta posicionarse como la verdadera representante del cambio democrático venezolano. Pero su situación también es compleja. Por un lado, Machado mantiene apoyo fuerte dentro de sectores opositores y entre buena parte de la diáspora venezolana. Muchas personas la ven como la figura que enfrentó al chavismo durante años sin negociar con el poder. Pero por otro lado, existen dudas importantes sobre cuánto respaldo real tiene dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y dentro de la nueva estructura política que se está formando después de la caída de Maduro. Eso es fundamental entenderlo, porque en Venezuela el poder no depende solamente del voto popular. También depende de quién controla el aparato militar, la inteligencia, los recursos económicos y las instituciones del Estado. Y allí es donde aparecen las tensiones internas. Estados Unidos parece estar apostando a una transición controlada, donde sectores del chavismo permanezcan dentro del nuevo sistema político para evitar un colapso total del Estado venezolano. Por eso Delcy Rodríguez continúa teniendo protagonismo político dentro de esta nueva etapa. Eso ha generado molestia dentro de sectores opositores que esperaban un desplazamiento completo del chavismo después de la captura de Maduro. En otras palabras, lo que estamos viendo es una lucha silenciosa entre distintos proyectos de transición. Un sector quiere una ruptura total con el chavismo. Otro sector quiere una transición negociada donde parte del chavismo sobreviva políticamente.
Y mientras esos grupos pelean por el control del futuro del país, Venezuela sigue enfrentando pobreza, tensión social, cárceles en crisis, instituciones debilitadas y un enorme desgaste nacional. También hay que entender otro detalle importante. Los motines en cárceles no ocurren en el vacío. Muchas veces son señales de que dentro de las estructuras del poder existen fracturas internas. En países con crisis políticas profundas, las cárceles suelen convertirse en termómetros de inestabilidad. Cuando los presos sienten que el sistema está debilitado, aumentan las rebeliones, las denuncias y las protestas. Por eso el motín de Barinas tiene tanto impacto político, porque ocurre justamente en medio de una transición extremadamente delicada, con militares extranjeros presentes, tensiones internacionales y rumores constantes sobre nuevos cambios dentro del gobierno venezolano. Además, el país sigue viviendo bajo un clima de incertidumbre total. La liberación de presos políticos anunciada por el nuevo gobierno no ha eliminado completamente la represión. Organizaciones internacionales siguen denunciando arrestos arbitrarios y estructuras represivas activas dentro del Estado venezolano. Eso demuestra que aunque Maduro ya no esté en el centro del poder, muchas estructuras del sistema construido durante años siguen funcionando. Y eso hace que el futuro sea todavía más incierto. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Existen varios escenarios posibles. El primero es una consolidación gradual del nuevo esquema político, apoyado por Estados Unidos, donde Delcy Rodríguez mantenga el control temporal mientras se organizan reformas políticas y económicas. El segundo escenario es una presión creciente de la oposición encabezada por María Corina Machado, para exigir elecciones rápidas y supervisadas internacionalmente. Y el tercer escenario, el más peligroso, sería una ruptura interna dentro de sectores militares o chavistas que provoque nuevas confrontaciones políticas y sociales. Porque aunque públicamente muchos sectores intentan proyectar estabilidad, la realidad es que Venezuela sigue siendo un país extremadamente frágil institucionalmente. La presencia militar estadounidense puede garantizar cierto orden momentáneo, pero también aumenta tensiones nacionalistas y genera rechazo en sectores que consideran que existe una intervención extranjera sobre la soberanía venezolana. Eso puede provocar nuevas protestas, radicalización política o incluso divisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Y mientras tanto, la población venezolana sigue esperando respuestas. Millones de personas quieren saber si realmente habrá elecciones libres, si María Corina Machado podrá regresar, si el chavismo seguirá gobernando parcialmente, si Estados Unidos mantendrá tropas y operaciones en territorio venezolano, y sobre todo si Venezuela finalmente podrá salir de una crisis que lleva más de una década destruyendo la estabilidad social y económica del país. Lo que ocurre ahora mismo en Venezuela no es solamente un cambio de gobierno. Es una reconfiguración completa del poder político, militar y económico del país. Y todavía nadie sabe con certeza cómo terminará todo esto.